el Estado grande. ¿Qué te recuerda eso, Jaime, esa frase? Creo que me recuerda a un pequeño llamado Patricio Martínez García. Sí, cada vez que menciona eso, que el Estado grande, imposible disociar esa frase de Patricio y de Jaime García Chávez. Pues sí. Y acabas de verificar otro episodio, antier, Jaime. Ahora la denuncia, me parece que la ratificas ante la Fiscalía General del Estado, porque originalmente le habías presentado también aquí en tiempos de César Duarte. Efectivamente, el 23 de septiembre. Muy buenas tardes, a todos y al auditorio. Estamos empezando de manera muy intempestiva, ¿no? Invocando fantasmas de la vida política estatal, ¿no? Pues sí, el 23 de septiembre del 14, hace un poco más de 2 años, se planteó la demanda por corrupción política contra César Duarte, Jaime Herrera Corral, Carlos Hermosillo Arteaga, y un día después se planteó también aquí en la Fiscalía General de González Nicolás, en aquel entonces, a regañadientes la recibió. Yo he dicho que tenía la intención nada más de enterarlo, entregándole una copia de la que habíamos presentado en la PGR, porque pues estimaba de ingenuos que se le hiciera una investigación por el propio fiscal a César Duarte. Ajá. Pero como hubo mucha reticencia para recibir ese documento, entonces de mi puño y letra pues se lo entregué para que lo recibiera y desde luego pues que lo sustanciara conforme a los procedimientos que la ley establece. Después de esto pues la relación no fue nada fácil. En algunas ocasiones que estuvimos en las oficinas se nos maltrató, en alguna incluso pues estuvimos a un paso de una agresión violenta y lo dejamos así. Y ahora pues le presentamos al fiscal general del Estado, a César Peniche, la misma denuncia en sus términos originales, lo que habría que explicar las razones que se tienen de tipo jurídico, desde luego, Sí. pero también jurídico-políticas y políticas puramente. O sea, yo diría que se involucran las tres vertientes. Sí, exacto. Entonces, está aquí, el ofrecimiento es firme de que se va a abrir la investigación, desde luego la apertura a recibir nuevos hechos que se puedan acumular a esta denuncia y sobre todo pues la apreciación que se hace de cómo se ha comportado la PGR en este asunto y cómo entendemos, dada la coyuntura política que se abrió pues ya más claramente el 5 de junio, cómo se debería actuar en Chihuahua en relación a este delicado tema. Jaime, porque varios me han comentado, ¿cuáles son los delitos por los cuales se le puede perseguir en el ámbito local a César Duarte en esta denuncia que tú hiciste? ¿Y cuáles son los delitos del orden federal? Y la otra pregunta es, bueno, ¿y por qué no ha recurrido Jaime? Dicen muchos, se refieren a ti, Jaime, pues, el de la casa, ¿sí?, al amparo contra la PGR ante este expediente. Me dicen que es de 100,000 hojas. Así es. Y entonces, esas dos preguntas, y luego le seguimos esas vertientes que tú has expresado, tiene la ratificación de la denuncia. Bueno, en cuanto a iniciar un juicio de amparo o interponer un recurso de amparo por la no actuación de la Procuraduría en las 3 posibilidades que tiene, que sería archivar el expediente, sí, o reservarlo por falta de información, o bien consignarlo a un tribunal. Pues hemos tenido, incluso hay un proyecto elaborado de demanda de amparo
que no nos habíamos decidido a presentarlo, que todavía no lo descartamos. Quien nos escucha debe entender que nosotros no estamos cancelando lo que sucedió en la PGR, o sea, no hemos asistido a decirles nos desistimos de tocar esta puerta para que sea la Fiscalía de Chihuahua quien la abra, ¿eh? O sea, está ahí y habría que hacer una consideración. En la PGR, un pretexto para la dilación, para estos casi 28 meses, un pretexto es que en el manejo de los recursos de Chihuahua no hay un deslinde, una disección del manejo federal de los recursos estatales. Porque si hubiese un manejo inadecuado de fondos federales, pues evidentemente que la competencia sería de la federación en general, abarcando pues todo el entramado institucional, la Auditoría Superior de la Federación, todo Contraloría de la Federación. Pero la PGR ha actuado en este asunto con un criterio que debe pasar a la historia a la brevedad, de estimar como que el Ministerio Público es una entidad de tipo privado. Tú denuncias, compruébame. Y simplemente en una masa de información como la que hay, efectivamente de alrededor de 100,000 hojas, se nos pide que haya un diseño patrimonial, que se diga, aquí están las declaraciones patrimoniales, que esas son fáciles de interpretar. Aquí están los informes de registros públicos de la propiedad, aquí está lo que nos dice el SAT, aquí está lo que nos dicen los bancos, aquí está lo que dice Hacienda. Coordinar en una sola dirección la averiguación es un problema muy grande, sobre todo para un conjunto de ciudadanos que carecemos de recursos para hacer una investigación y decirle a la PGR, pues mira, aquí están todas las conexiones con todo el problema, y entonces ahora sí resuelve, cuando que ellos tienen una dirección que se creó poco antes de que se estableciera la denuncia contra Duarte, que es precisamente una dirección de inteligencia financiera. Ellos cuentan con tecnologías, con software para alimentarla de toda esa información, cruzar información y obtener las rutas del dinero y decir, bueno, pues efectivamente la Federación le entregó a Chihuahua tanto, el Estado tenía tanto, cruzándola vemos que esto es federal, que esto es local. Y yo entiendo que la ley dice muy claramente que cuando hay conexidad de delitos entre delitos federales y delitos locales, la competencia se va a la federación. Pero a mí me parece que y se ha malinterpretado, porque pues obviamente que la denuncia tiene como personaje central a César Duarte, o sea, es el que estamos tratando de que la acción penal lo alcance. El que me parece que de manera inobjetable y de inmediato, que no tiene ni las trabas de Carlos Hermosillo Arteaga, que es diputado federal y que por tanto goza hoy de fuero, el que está más cercano, si se actuase desde el balcón local, es Jaime Herrera Corral. ¿Por qué? Porque Jaime Herrera Corral encuadra en conductas delictivas antijurídicas, puesto que es el estratega para crear el Banco Progreso de Chihuahua. Es a la persona a la que contrataron para crear ese banco. Fue su apoderado. Fue el que obtuvo finalmente la autorización de creación del banco de acuerdo a una publicación que está en el Diario Oficial de la Federación. Cuando las certificadoras internacionales dijeron, este banco está surgiendo apalancado porque los mismos accionistas coinciden con los altos funcionarios del gobierno, y cuando la misma certificadora dice no tiene el tamaño para banco,
puesto que para una institución de banca múltiple necesita un movimiento financiero mayor. Bueno, pues Duarte encuentra en Jaime Herrera Corral la figura para crearlo en la Secretaría de Hacienda y desde ahí fortalecer el proyecto privado. Y Jaime Herrera Corral está acreditado que es accionista, está su confesión, sí, es accionista, era funcionario del banco y de la Unión antes, es el estratega, es el que ocupa la Secretaría de Hacienda con un pie en negocios privados y otro pie en asuntos públicos, y sobre todo el que ordena que transiten por Unión Progreso cerca de 80,000 millones de pesos. Que no nos engañemos, nunca estuvieron en conjunto. O sea, era dinero que entraba y salía. Entraba y salía. De recursos. Sí, de fin de semana y de fines de día festivo, en fin, de corto plazo, el flujo permanente, pero que pudiera representar entre 400 y 500 millones de pesos diarios, ya en conjunto, en un banco en el que se estaba haciendo un negocio. Aquí, ¿qué encontramos? Encontramos peculado, encontramos todo lo que se desprende de conflicto de intereses, todo lo que se desprende del empleo abusivo de atribuciones. Y firmó como apoderado de Unión Progreso la autorización para transformarse de sociedad de crédito a banco. Desde luego. En diciembre de no sé qué año firmó ese documento, yo lo vi. Sí, lo firmó, y no traigo ahorita la fecha, pero la podemos proporcionar. El diario oficial de la Federación dice, conforme a los machotes que se siguen para estos documentos, compareció Jaime Herrera Corral en su carácter de apoderado jurídico pleno de Unión Progreso a gestionar la autorización del surgimiento del banco y por tanto se aprueba esa. O sea, ahí está el documento público. Y por si faltara poco, recordemos que cuando Duarte dijo en Ciudad Juárez que él había firmado sin ver la frase del sexenio. La frase del sexenio, pues ahí como dicen, ahí le echó la barra. Sí, yo no autoricé. Yo no autoricé y a partir de ese momento ya se suspende eso, ¿no? O sea, lo dejó en destacada, pues como luego se dice, ¿no? O sea, es el que está en la apreciación así de esta denuncia, el que estaría más cercano de que lo alcance la acción de la justicia. Más que Eduardo. En lo inmediato sí, conforme porque necesitas demostrar el beneficio de Duarte en todos los movimientos. En el caso de Duarte, si la Fiscalía Local, en un golpe de audacia que ojalá y se diera, ¿verdad?, que sin precedentes en el esquema de federalismo-centralismo que hay en el país, si la Fiscalía le dijera a la Procuraduría, mándame la información sobre el fideicomiso de Duarte, los 65 millones de pesos, para el enriquecimiento ilícito, si esa información se le pide, insinuándole que pues no ha querido hacer las cosas, si esa información llega aquí, pues ya hay con lo que se conoce coloquialmente como orden de aprehensión contra César Duarte. O sea, así de sencillo está el asunto. Ahora, claro que tiene una gran complejidad desde otro ángulo. Si aquí se empezara a investigar el enriquecimiento ilícito de Duarte en relación al fideicomiso de 65 millones, podría ser más complejo volver a transitar por todas esas etapas, porque habría que pedir una serie de informaciones, de documentales, que ya están en el otro expediente, pero aparte está también la increíble versión que dio Duarte sobre los 65 millones, y que ya le he dicho en varias ocasiones. Duarte comparece ante la PGR y dice, un día le doné 40 millones a Carlos Hermosillo Arteaga. Sí. Pasó el tiempo y Carlos Hermosillo Arteaga dijo, ya no los quiero, van de regreso, ahí están tus 40 millones. Como si fueran tenis para jugar básquetbol, ¿no? Entonces, después de un partidito ya te lo regreso. Y como tenía un ahorro de 25, entonces, ¿qué hacemos, querida esposa? Pues vamos a instituir un fideicomiso, nombramos herederos a nuestros hijos y vamos a comprar acciones en el banco, que yo desde la campaña
anuncié que se iba a crear en Chihuahua y que se fue creando con toda la historia que ya sabemos.